Saludos amigos. Hoy quiero hablarles y reflexionar un poco sobre todo lo que sucede en Cuba. ¿Saben de quién es el responsable de los apagones constantes en Cuba? ¿Saben quién es el responsable de la falta de leche y de carne y la falta de transporte y la falta de carretera y todo lo que escasea en nuestro país? Vivienda, escuela, salud, todo lo que sucede en nuestro país, la gente huyendo del país. ¿Saben quién es el responsable? Bueno, el primer responsable y único responsable, que después derivó en otros, que como algunos dicen es continuidad, como dice el propio Díaz-Canel, él es continuidad, pero el responsable máximo fue Fidel Castro. Cuando yo trabajé en la empresa eléctrica, en esos tiempos, en el año 80, 80 y pico por ahí, un ingeniero un ingeniero eléctrico me dijo: oiga, si la electronuclear de Juraguá no entra en funcionamiento en un año o dos, colapsará el sistema electroenergético nacional. Quiere decir que ya en esa fecha se sabía que Cuba no tenía la generación de electricidad necesaria. ¿Y qué hizo Fidel? No hizo caso omiso. Gastó más de $1.000 millones en aquellos tiempos, que en estos tiempos serían 3 veces eso. Serían unos $3.000 millones en la electronuclear de Juraguá, que nunca llegó a funcionar y se abandonó y se dejó ahí al despelote. Lo que ustedes pueden ver en Juraguá. Y se perdió todo el dinero ese que se invirtió ahí. Pero se perdió el dinero, pero no se invirtió en electricidad. Quiere decir que ya Cuba estaba condenada a lo que está pasando ahora. Pero no obstante a eso, Fidel Castro en su momento inició otra batalla, la batalla de energética. ¿Qué hizo el señor? Pues empezó a comprar plantas que son gastadoras de combustible que Cuba no produce, y esas plantas gastaban el doble de combustible, o gastan el doble de combustible para producir 1 kWh que una termoeléctrica o una unidad de generadora de producción grande. Pero además de esas plantas que costaron un capital, que hubo que comprarlas, no fueron regaladas, esas plantas había que comprarle todo para instalarlas. Sí, y todo eso era comprado en extranjero, desde transformador para poderla sincronizar al sistema electroenergético nacional. Lleva equipos que costaron tanto como la misma planta, pero además el combustible que usaba, los carros que había que emplear para hacer el combustible, todos los gastos esos fueron millonarios, que Fidel quiso dar una solución momentánea, pero gastando millones y millones de dólares, porque eso no lo regalaron, eso costó millones de dólares, ya sea prestado, sabe de dónde lo sacó, pero eran millones de dólares, en una cosa que no daba frutos, que a la larga iba a reventar como han reventado ahora, o a la larga Cuba no podía mantener el gasto de combustible ese en esas plantas ineficientes. Que podía haber mejorado algunas termoeléctricas en Cuba, verlas modernizado, haber creado alguna otra equipos de generación nuevos, verle puesto otras unidades nuevas a las termoeléctricas existentes y ver creado una termoeléctrica nueva. No, pues gastó miles de millones de dólares en plantica y en su instalación y todos los equipos necesarios para sincronizar al sistema electroenergético nacional. Ese es el responsable de todos los apagones. No busquen afuera, no lo busquen nada, porque les sobró dinero y recursos, primero para la electronuclear de Juraguá y después para toda la batalla energética esa que empleó en Cuba, botando dinero, recursos en jarritos, televisorcitos, cosas que compraban en China, casi regaladas se las daban en China, porque son cosas de mala calidad. Los refrigeradores, los televisores, los tarequitos para calentar agua, los jarritos, miles de millones de dólares que botó en eso. Eso es la culpa de que hoy están los apagones. Y dejó de darle mantenimiento y gastar dinero en mantenimiento y en las reparaciones capitales que llevan esas termoeléctricas.
y se fueron alargando sus mantenimientos y sus reparaciones, y dio como contraste que ya esas plantas no aguantan más. ¿Qué pasó también con la producción de leche y la producción vacuna? Oye, yo me recuerdo, yo trabajé en la empresa eléctrica en Sibaniku y le pusimos corriente a una pila de vaquería nueva que hicieron, pero lo bueno de esto es que cuando estaban construyendo cientos de vaquerías en Sibaniku, en Camagüey, en Guaymar, en Jimaguayú, había muchas vaquerías que ya tenían el sistema eléctrico instalado, muchas vaquerías viejas, tenían la electricidad puesta, tenían abastos de agua que las vi yo con mis propios ojos, tenían sus potreros limpiecitos, pero no tenían una vaca. Y sin embargo se empeñaban en seguir construyendo y construyendo vaquerías. Si habían ya vaquerías antiguas que tenían todo lo necesario para producir, menos la vaca. Bueno, pues siguieron construyendo vaquerías, se quedaron también sin producir porque nunca tuvieron la vaca. Yo me acuerdo que nosotros le pusimos la corriente a unas cuantas vaquerías y muchas de ellas nunca vieron una vaca en su potrero. Y los potreros hoy están perdidos en Marabú. Pues se gastaron millones y millones de dólares, pues eso no fue regalado, señor mío. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? Eso fue Fidel Castro que empezó eso y lo hizo la cuenca lechera famosa. Le hizo un recorrido por todas las unidades esas ahí en Camagüey, en Sibaniku, en Mina, que están construyendo, en Jimaguayú, en la fábrica de queso de Sibaniku, que estaba hecha para producir más de 100,000 litros de leches diarios para procesarlo. Y creo que no llega ni a 33,000 litros lo que procesa esa fábrica ahora. Pero sí, se hicieron todas las vaquerías, que de sobra, si esas vaquerías hubieran tenido vacas, hubieran sido atendidas, hubieran tenido esas vacas, hubieran tenido comida, tuvieran tenido medicina, la necesaria, pues esa producción de leche se hubiera mantenido. Sí, era seguro que se iba a hacer. Pero no, lo de ellos era gastar el dinero, no sé de quién. Bueno, sí, la FAO dio mucho dinero, la mayor parte del dinero ese era de la FAO, de la Fundación de las Naciones Unidas para la Alimentación. Y se gastó, se botó ese dinero. Una obra magnífica, sí, verdad que estaba todo bien hecho. Edificio, carretera, vías de acceso, fábrica de queso, de todo, electricidad se le puso a todo eso. Una maravilla, pero al final lo correcto era haber tenido las vacas, los animales para eso. Tenían que haber empezado por haber hecho, tener las condiciones para la reproducción de esos animales. Y no se hizo. Y eso posiblemente con la mitad de una vaquería, con el dinero de una vaquería, hubieran hecho todo ese inversión para la reproducción animal y para los pastos. Pero no, lo de ellos era botar el dinero. Fidel, lo de él era un punto. Vamos a ser médicos, ¿por qué? Porque vamos después a exportarlo para aquí, para allá, para demostrar que el socialismo es bueno, para vender su socialismo. Y le importaba un pito el pueblo de Cuba. Y la de Ascanel también le importa un pito el pueblo de Cuba. A todos ellos no le importa el pueblo de Cuba. Lo que le importa es su propaganda. Mira, oye, el pueblo de Cuba se ha ido y el que está ahí no sabe cómo vivir. Y es verdad, la gente está pasando una necesidad terrible, de falta de todo. Y están perdiendo hasta la moral mucha gente. Se están vendiendo por gusto las muchachitas, por cosas, boberías. Otros se quieren ir del país, otros se van, venden sus casas. Lo arriesgan todo, venden sus casas, lo venden todo y al final muchos no llegan aquí a los Estados Unidos ni llegan a otro país. Y cuando miran para atrás están en el aire, sin nada. Hay gente que se suicida, cometen suicidio porque se quedaron sin nada, lo pierden todo. Otros mueren en el camino. No les interesa el pueblo, no les interesó Cuba. Lo hubieran sacado adelante con esa cantidad de dinero que botó Fidel en su batalla energética y en tratar de hacer una electronuclear en Juraguá. Y eso se sabía desde un principio, ya se lo dije, desde un principio, en el año 70 y pico, 80 y pico, 80 por ahí, un ingeniero me dijo, oye, si no entra Juraguá en un año o dos, colapsa el sistema electroenergético nacional. ¿Qué pasa? Que ahora tienen que apagar y apagar, quitar circuito y quitar circuito para quitarle carga al sistema, si no el sistema se le cae. Y hay veces que ni la mitad del consumo de electricidad del país, de la demanda, la producen.
Eso no tiene solución, caballero, eso no tiene solución, eso lleva gastos enormes. ¿Quién le va a dar el dinero? Eso los rusos. Los rusos le van a construir todas las termoeléctricas que llevan, le van a dar del dinero para reparar y para hacer las reparaciones capitales que lleva, que eso cuesta billete, que no tiene Cuba. Bueno, el responsable neto fue Fidel Castro, que mucha gente se erizan y lloran todavía por él. No, los cubanos tienen que llorar, pero por haber aguantado tanto, por haberle dado tantas oportunidades a Fidel Castro. Y este otro que está es un continuidad, ya mismo lo dice, esto no de ni quita ni da, está por gusto ahí. Bueno, un saludo y un abrazo.